los tres es uno. Y Dios revelándose a través del Hijo. Yahvé revelándose a través de Jehová Salvador. El ángel de Jehová, el ángel, el Salvador de este mundo, el Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Él les testificaba y les decía, recuerde, el que tiene oídos para oír, oiga. Dios del Cristo les decía esto. Y Él les dijo, yo soy el pan de vida. Ven a mí. Yo soy el maná que descendió del cielo. Dice, porque el maná, dice, lo comieron vuestros padres, pero era temporal. Pero dice, yo soy eterno. Ese maná que vieron vuestros padres, dice, era una figura de mí, que soy eterno. A ellos se les mostró aquel maná, pero una figura de mí, al igual que el templo, como se le mostró a Moisés. Y se le dijo a Moisés, como se te ha mostrado, así hazlo. ¿De dónde se le había mostrado a Moisés? Se le había mostrado el templo del cielo mismo. Dios le dio la oportunidad a Moisés de ver el templo del cielo. Y sobre las figuras de ese templo en el cielo hizo el terrenal. Y los sacrificios que eran puestos eran la figura del verdadero. Por eso Cristo es mediador de ese mejores promesas. ¿Por qué? Porque Él no entró en el templo que estaba en el templo que levantó Herodes. Cristo no entró en ese templo. Fue al cielo con toda la autoridad, cumpliendo toda la ley. Y le dijo a su padre, Padre, esta es mi sangre. Y entró en el cielo mismo, en la presencia de Dios, sin pecado, sin mancha. Y le dijo, Padre, esta es mi sangre, perfecta, sin mancha, que derramo. Por eso, el pueblo de Israel debe de escuchar. Hermano, ¿tiene preguntas? Sí. Y tiene preguntas, ¿por qué? El que tiene oídos para oír, oiga. Seguimos viendo los pasajes. Lucas capítulo 4. Juan 6, versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre. No concluimos. Juan 6, 35, versículo 39 ahora. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me dijere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Hablando de que cada persona que reciba a Cristo va a ser resucitada. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, la voluntad de Dios, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cómo podemos ver a Cristo? A través de su palabra. Es la única manera hoy en día de ver a Cristo. Físicamente Cristo está sentado a la diestra de Dios, está en el cielo mismo sentado en su trono. Recuerde que el estar sentado significa que ha terminado lo que Él vino a hacer aquí en la tierra. ¿Qué vino a hacer? El sacrificio perfecto por la humanidad, por nuestros pecados. Está sentado porque Él ha terminado su obra. No se necesitan más sacrificios. Y está sentado en su trono. Y dice, esa es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve el Hijo, ¿cómo podemos ver ahorita al Mesías? Es la palabra escrita, el verbo escrito. Abra la Biblia y muéstrensela al pueblo de Israel. Es lo que ellos tienen que ver, el verbo escrito. Porque no estuvimos en los tiempos en que el verbo fue hecho carne, no estuvimos presenciando ese hecho. Pero estamos ahorita con la palabra de Dios escrita. El verbo escrito lo tenemos con nosotros. Muéstrelo para que ellos puedan escuchar y creer. Dice, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, ¿cómo podemos ver? Leyendo. ¿Y cómo podemos creer? Oyendo. Tenga vida eterna. Y lo
lo citaré en el día postrero. Pero que versículo 41, ¿qué hacían? Murmuraban de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo descendió? Otra vez, ¿en dónde ponían su vista? En lo terrenal. No entendían las explicaciones espirituales que Cristo les hacía, las alegorías que Cristo hablaba, las parábolas que Él los hacía. ¿Por qué? Porque lo estaban viendo con ojos materiales, no con ojos de fe, carecían de fe. Y es lo que pasa hoy en día. Por eso Cristo les dice eso, Lucas 4, versículos 16 al 27. Lucas 4, versículos 16 al 27. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, a Nazaret, donde él creció. Entró en donde? En la sinagoga, otra vez, donde se predicaba. Donde se leía, déjamelo decirlo correctamente, donde se leía el Antiguo Testamento. Una porción nada más cada sábado. No se predicaba. Déjenme corregirme, discúlpenme. No se predicaba, se leía solamente una porción del Antiguo Testamento. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y esto no fue coincidencia. Cristo lo abrió. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Cristo lo abrió y llegó a este pasaje del profeta Isaías. En el libro del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Hasta aquí se detuvo Cristo, porque será hasta ahí en ese punto, no más adelante, hasta ahí nada más el cumplimiento, hasta ese punto de la profecía. Por eso Cristo no siguió leyendo, porque hasta ese momento se estaba cumpliendo solamente esa parte de la escritura. Por eso no siguió leyendo. Y en secuencia dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro. ¿Por qué? Porque hasta ese punto la profecía se estaba cumpliendo. Ahora, Cristo, cuando él estaba en la sinagoga, él sí predicaba. Él exponía el verbo hecho carne, exponiendo la palabra escrita. Por eso el pueblo de Israel se asombraba de su doctrina y de su enseñanza, porque hasta hoy en día en la sinagoga solamente se lee, no se predica, solamente se lee. Se lee una porción del Antiguo Testamento, y eso es de la ley, de los primeros 5 libros de Moisés, nada más, y después se comenta, o se lee los comentarios, el Talmud. Pero, amados hermanos, no se predica. Y aquí lo que Cristo hacía en cada vez que él entraba en la sinagoga, él predicaba la palabra. En otras palabras, él exponía el verbo hecho carne, exponía la palabra escrita. Él estaba predicando de él mismo, hablando de él mismo, de él mismo, del Antiguo Testamento, de las profecías que se habían hablado acerca de él. Y aquí lo estamos viendo en Lucas 4, 16 al 27. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Por qué? Comenzó a decirles, comenzó a predicar. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban como maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, oye, espérate, ¿no es ese el hijo de José? Otra vez, versículo 23, él les dijo, sin duda, me diréis ese refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, milagros que hicieron ahí en Capernaum, muchos milagros, haz también aquí en tu tierra. La gente le reprochaba. Cristo se levantó, leyó, y después de leer, la gente se asombraba. ¿Por qué? Porque él comenzaba después a predicar.
lo que él había leído. Y eso es lo que no se hace en las sinagogas, porque no conocen a Jesucristo, porque no tienen la luz que es Cristo. La luz del Evangelio no les ha resplandecido en su vida, en su alma, en su ser. Por eso, amados hermanos, ellos no entienden, leen, pero están cegados, porque la luz del Evangelio aún están cegados. Ese velo que tenía Moisés está cegado. ¿Por qué? No pueden ver la gloria de Dios. ¿Quién es la gloria de Dios? Cristo en carne, el Verbo hecho carne, Cristo Jesús. No puede, ese velo les impide ver la gloria, y la gloria es Cristo. Y vimos, hermano Jonathan, Juan capítulo, yo cito mucho este pasaje, Juan capítulo 1 versículo número 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa gloria que el pueblo de Israel no puede ver, amados hermanos, porque está tapada por el velo. ¿Cuál velo? El velo de incredulidad. Están cegados, ese velo está puesto y no lo pueden ver. Por eso aquí dice, pero ninguna, versículo 25, estamos en Lucas 4, versículo 25, y en verdad os digo que, versículo 23, perdón, y les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído, que se han dicho en Capernaum, haz también aquí en esta tierra. ¿De qué están hablando? Danos milagros, danos pruebas de que realmente eres quien dices que eres. Danos pruebas. Versículo 24, y añadió, y explicó otra vez, predicó otra vez. De cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. ¿Por qué? Versículo 25, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Están otra vez predicando ¿de dónde? Del tiempo de los reyes, acerca del profeta Elías. Y verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo hambre en la tierra, en toda la tierra, no solamente en Israel, esa hambre fue en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviado Elías. ¿A dónde fue enviado Elías? Sino a una mujer viuda en Sarepta. ¿En dónde? En Sidón. A una mujer que no era del pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Versículo 27, siguiente. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta ¿quién? Eliseo. Una vez más Cristo predicando y citando textualmente el Antiguo Testamento, hablando de los reyes. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Otra vez tomando de ejemplo a alguien que no es del pueblo de Israel. ¿Por qué, amados hermanos? Porque la viuda de Sarepta hizo algo que Naamán el sirio hizo, que tuvieron en común. Recuerde, Cristo se levantó y comenzó a predicarles después de la lectura. ¿En dónde? En la sinagoga. Y les estaba respondiendo las preguntas que habían hecho de él. ¿Qué sabiduría es este que les es dada? Y estos milagros que son hechos, ¿cómo? Juan capítulo 7, versículo 14 y 19. Juan capítulo 7, versículo 14 y 19. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Aquí estaba ahora en Jerusalén y estaba enseñando. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, por su propia gloria busca. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que me envió, del Padre, ese es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley? ¿Y ninguno de vosotros qué hace? ¿No cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? En otras palabras, Cristo les estaba diciendo, Moisés